Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Jaylee Contreras Quintana, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy, 18 de noviembre del 2023, me encuentro realizando una actividad pedagógica correspondiente al curso de Psicología Social, fase 4, componente práctico, práctica educativa y pedagógica. Soy del grupo 68. Les agradezco la participación en esta dinámica educativa. Muchas gracias por permitir que este encuentro sea grabado y pueda utilizar sus nombres en esta grabación. Voy a realizar una pequeña presentación de cada uno de ustedes que me acompañan en el día de hoy. Como primer participante tenemos a Yuleidi Barbosa. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, mucho gusto, mi nombre es Yuleidi Barbosa Riobó, soy aguachiquense. ¿A qué te dedicas? Yo soy comunicadora social de profesión y tengo un emprendimiento de vinos artesanales. Ok. ¿Qué edad tienes? Tengo 32 años. 32. También nos acompaña la señora Olga Riobó. ¿Puede presentarse, por favor? Mi nombre es Olga Riobó, ama de casa, me ayuda a cuidar a mis nietos. Listo. Bueno. Este ejercicio es práctico y tiene fines meramente educativos. El objetivo principal es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad. La dinámica consiste en la participación de un grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Es una técnica de investigación donde se entrevista a un grupo pequeño de personas y se genera un diálogo con el fin de obtener información sobre un tema determinado. Esto es la representación de un grupo focal. Bueno, mi grupo focal pues está conformado por ustedes, a quienes les voy a realizar 5 preguntas que entre todos contestarán y pues les tomará aproximadamente unos minutos. El proceso será estrictamente confidencial. La participación de cada uno de ustedes es voluntaria y pues es muy valiosa para este estudio. Para que haya un diálogo respetuoso de las opiniones de los demás, es necesario que escuchemos atentamente. Tienen la libertad para expresar sus ideas, pensamientos respecto al tema. Recordemos que no hay respuestas correctas o incorrectas. Cada uno tiene visiones diferentes de un tema y pues no están obligados a contestar cierta pregunta si no lo desean. Bueno, para que entremos en un contexto les voy a explicar un poco acerca del tema que estamos estudiando en el curso de psicología. Estamos trabajando una problemática social como la de los migrantes extranjeros. Los voy a poner un poquito en contextualización sobre el tema. En estos últimos años nuestro país ha sido receptor de personas que por múltiples razones han tenido que abandonar su patria para buscar oportunidades de subsistencia. En un alto porcentaje estas personas provienen de la hermana República de Venezuela. La mayoría de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder subsistir. Y además, al llegar a un nuevo entorno, las posibilidades de ubicación laboral y estabilización son complejas. Y eso ha generado un clima de tensión social. Este crecimiento migratorio ha ocasionado que muchas personas estigmaticen a los inmigrantes, catalogándolos de gente peligrosa, ladrones, etc. Que incluso ha generado acciones violentas en contra de algunos de ellos. Este fenómeno ha permeado a la mayoría de las regiones de nuestro país y en mayor o menor grado han afectado la convivencia y las relaciones sociales. Esta problemática que les acabo de mencionar está siendo sustentada bajo la teoría de los estereotipos. Posiblemente tengan algún conocimiento sobre qué es los estereotipos, pero quiero hacer una pequeña retroalimentación de esto. Los estereotipos son creencias o representaciones simplificadas y generalizadas sobre los atributos, características o comportamientos de un grupo de personas. Es importante destacar que los estereotipos no reflejan la realidad de la manera precisa y suelen ser simplificaciones excesivas.
Esta teoría es un campo de estudio dentro de la psicología social que se enfoca en entender cómo los individuos desarrollan, mantienen y utilizan estereotipos en su percepción y evaluación de otros grupos sociales. Por tanto, estos pueden tener un impacto en las actitudes y en el comportamiento intergrupal. El estudio de esta teoría es fundamental para comprender y abordar los problemas de prejuicio y discriminación en la sociedad. De la misma manera, los estereotipos se van adquiriendo a través de la socialización temprana, donde las personas aprenden las creencias y actitudes de sus padres, familiares y amigos o medios de comunicación o alguna experiencia personal e interacciones con miembros de diferentes grupos que pueden influir en esta formación de estereotipos. Las personas suelen categorizar a otros en grupos sociales basados en particularidades visibles como raza, género, edades, religión, etc. Una vez ha categorizado alguno en un grupo, es común que las personas atribuyan características y creencias a ese individuo, basándose en las características del grupo, y se hace una generalización en la cual minimiza las diferencias dentro de los grupos. Lamentablemente, los estereotipos son ideas preconcebidas y simplificadas que la sociedad tiene sobre diferentes grupos de personas, lo cual permite y origina la discriminación y la exclusión social de los migrantes, dificultando su integración y el disfrute de sus derechos fundamentales. Del mismo modo, generan estigmatización y marginación, haciendo que los migrantes sean vistos como amenazas o personas con menos aprecio. Sin embargo, los estereotipos sobre los migrantes suelen pintar una imagen negativa y simplista, asociándolos con la pobreza, la delincuencia o explotación laboral. Estas generalizaciones no son injustas, sino que también perpetúan la discriminación y el trato desigual hacia las personas. Después de toda esta retroalimentación, entramos en el tiempo de las preguntas y empezamos a hacerlas con ustedes. Entonces, me gustaría conocer cuáles son algunas de las creencias o estereotipos comunes que existen en la sociedad acerca de los inmigrantes. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, los estereotipos, lo que uno ha escuchado, ¿no? A través de los medios de comunicación y el por favor, es que son personas, se cree que vinieron a Colombia a hacer daño, ¿no? De la delincuencia, o otros que no les gusta trabajar, o que les gusta que el Estado sea el que esté pendiente de ellos, como quizás están acostumbrados a hacerlo en Venezuela. Entonces uno cree que acá ellos llegan con la misma condición, el Estado me tiene que mantener. Y no es así, porque Colombia es un país que se caracteriza por ser gente trabajadora, y que aquí todo lo que tú tienes, lo tienes porque tú lo trabajas. Entonces eso. Ok. ¿Usted qué piensa, señora? Pues yo digo que sí, es una realidad, porque desde que estos inmigrantes empezaron a llegar a Colombia tuvo un revolcón muy tremendo, hasta con la economía, ¿no? Porque ellos empezaron a llegar y entonces dañaron hasta la economía de la gente. Vamos, por decir algo, los albañiles. A los albañiles se les pagaba tanto por día, pero entonces, no, se buscan un venezolano que regalan el trabajo, que el otro queda, ¿sí ves? Entonces también eso ha ocasionado como en la parte laboral, ¿cierto? Eso, un bajón. Sí. ¿De dónde creen ustedes que provienen estos estereotipos? Bueno, esos estereotipos vienen de lo que se escucha en la calle, ¿no? De lo que se escucha en la calle, de quizás las noticias ayudaron mucho a que esos estereotipos se fortalecieran, porque todo el tiempo apareció en la noticia, ejemplo, aparece una persona fue asaltada, en el hecho estuvo involucrado una persona de nacionalidad venezolana. Entonces eso fue creando ese estereotipo, y uno lo veía también, lamentablemente, en las noticias locales también, en el Bojabón, ¿no? Que al vecino lo robaron, ¿no? Que lo robó un venezolano, ¿ves?
Entonces, y ahí vienen los estereotipos de los hechos que se han presentado y que han sido más, o sea, ha sido más ese reconocimiento que son venezolanos los que cometen los hechos que las cosas buenas que ellos han logrado hacer, porque también es cierto, algunas personas no todos son malos, y hay gente venezolana que llegó a hacer las cosas bien, a trabajar, que ha conseguido sus cosas y a fortalecerse desde las cosas bien hechas. Sí. Uno puede mirar eso, ¿no? Que hay personas que pues llegaron al país en busca de un bienestar. Sí, claro. Y pues es muy cierto lo que ustedes dicen. O sea, la calle, los medios de comunicación, son una influencia bastante grande acerca de eso. ¿Qué piensas, señora? Sí, la misma comunidad, la comunidad ha hecho que esto se vuelva así, de hablar de eso, de esa manera de ellos, despectivo en cuanto a ellos, en cuanto al comportamiento, lo que han hecho, sí, porque como dijo Julie, hay unos que han llegado a trabajar honestamente y todo, pero otros se han dedicado a hacer daño. Claro. Bueno, ¿cómo los estereotipos pueden generar un impacto en las actitudes y comportamientos de los inmigrantes? ¿Cómo creen ustedes que todo lo que se habla de ellos, todo lo que se dice puede crear un impacto en ellos también? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Claro, ellos de alguna forma también se ven afectados. Los que, como te decía, los que vienen a hacer las cosas, los que han venido a hacer las cosas bien hechas, ellos se ven afectados al decir quizás puedan llegar a sentir vergüenza de que, tú eres venezolano por el acento, ¿no? Entonces, no, yo no soy venezolano, yo soy de tal lugar. Pero es por eso, como porque no quieren más señalamientos, o yo soy venezolano, pero yo no soy un delincuente, yo no vine a hacer daño, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta conseguir mis propias cosas, pero sí se ven afectados moralmente ellos se bajonean, se sienten discriminados, la xenofobia en el país pues, ha sido bastante grande y lo hemos podido ver. Entonces, que les afecta. Laboralmente, si quieren conseguir un trabajo o inclusive quieren conseguir una casa en alquiler, la gente le va a decir, muéstrame los documentos, usted es venezolano, no, yo a venezolanos no les alquilo, yo a venezolanos no les doy trabajo, por eso, y aquello, y les ha afectado. Y pues de alguna forma me da un poco de pesar que los tengan así, porque yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela un tiempo, de interactuar con ellos y no todos son así. Hay gente, como decía Jaime, muy buena gente, hay gente que realmente se dedica a trabajar y a no hacerle daño a otros. Pero también tiene mucho que ver con la parte social, cultural y la educación que ellos traen de allá, ¿no? También tiene mucho que ver eso. En qué nivel socioeconómico se encontraban, cuál fue la educación que les daban. Y pues lamentablemente a Colombia llegó gente no muy pudiente, sino que gente muy esforzada y entre ellos pues se vino mucha delincuencia. Ya para Estados Unidos arrancaron los que mejor vivían en Venezuela, ¿sí? Entonces, de alguna forma, digamos, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero se vino lo peor para acá. Y la gente, lo que estaba mejor, entonces ellos sí tuvieron la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, a Europa. ¿Sí? Entonces, eso es como el impacto que tiene hacia ellos esos estereotipos. ¿De qué piensa eso? Pues sí, porque o sea, los comentarios ellos también han sido afectados sí, porque como se dice el dicho, por uno pagan todos, ¿no? Porque se hablan mal de los venezolanos, o sea, entonces en general, entonces los afecta, claro. Bueno, ¿cuál es uno de los estereotipos más comunes sobre los inmigrantes y por qué crees que existen? Lo que ustedes hayan, o sea, que más escuchen acerca de ellos. Son muy avispados. Okay. Los venezolanos son avispados. ¿Por qué? Entonces ellos quieren que se les regalen las cosas. O sea, bueno, repetir la pregunta, por favor. Claro. ¿Cuál es uno de los estereotipos más comunes sobre los inmigrantes y por qué crees que existen? Bueno, existen esos estereotipos porque ellos se han dedicado también a criarnos.
Sí. O sea, no es una cosa, preocupantes de no es eso, una ¿no? cosa de una imaginación colectiva social, no, tampoco es eso, sino que ellos se dedicaron a hacerse un nombre también lamentablemente. Crea fama y echa el cabello. Exacto, es como lo que decía ella, por uno pagan todo. Eso. Entonces llegaron a Colombia de manera muy avispada a querer hacer y deshacer, a alquilar casas y a no pagar los alquileres, a comer, a sacar fiado y a no pagar lo que sacaban. Entonces se fue creando esos estereotipos que ellos mismos lamentablemente los fueron formando dentro de la sociedad. Bueno, entonces tú dices avispados. ¿Cuál sería otro que más, que también hemos escuchado muchísimo acerca de eso? Yo no sé, yo en mis propias palabras diría que son sabelotodos. Ellos todos lo saben. Tú le dices una cosa, ya ellos, mejor dicho, están mejor dicho. Entonces, ellos son así, ¿no? O sea, y en otras palabras, ellos no se dejan ayudar porque ellos todos lo saben. Sí. Ok. Y ¿existe otro, de pronto otro que usted conozca acerca de eso? O sea, otro estereotipo otra etiqueta que le hayamos puesto. Sí, porque también porque la mayoría de cosas que pasan, que asesinatos, que esto, así, ¿no? Yo, un tiempo, yo hace ratico, en una vereda llegaron así, le dieron trabajo a un venezolano. Y ese venezolano se encargó de matar al señor, un viejito, la señora. Entonces, también esas son cosas que a uno le duelen, pero que ellos también se encargaron de eso, porque así como dijimos anteriormente, unos vinieron a una cosa, otros vinieron a otra. Siempre. Y pues por lo general también, o sea, uno siempre escucha que pues los tildan, la sociedad los ha tildado como personas peligrosas, Ajá. como personas delincuentes, pero es todo más por lo que, como ustedes hablan, ellos mismos se han encargado también. ¿Y cómo era? Que es más, que a veces no llegan personas a hacer la cosa, usted tal cosa, o sea, como buscando algo, ¿no? Arrendando una casa, buscando trabajo, haciendo algo así. La pregunta de uno es primero que todo, ¿usted es venezolano? Porque ya uno está como así, como a la defensiva, porque sí, porque entonces sí. Bueno, ¿cree usted que los medios de comunicación suelen presentar con precisión la realidad de los migrantes o tienden a promover estereotipos negativos? ¿Usted ha escuchado noticias sobre los migrantes? ¿Usted cree que los medios de comunicación hablan la realidad acerca de ellos? ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa? O sea, ¿creen que los medios de comunicación suelen presentar con precisión la realidad de los migrantes? ¿O tienden a promover estereotipos negativos? Pues es que la realidad es muy subjetiva, ¿no? Y cada quien interpreta esa realidad, la interpreta de manera particular. Y los medios de comunicación, claro, que fortalecen esos estereotipos, porque las noticias se tratan muchas veces de mostrar las cosas negativas. Pocas veces muestran una realidad de manera positiva. Entonces, lo negativo es lo mismo de siempre. Esto parece que caminamos en un círculo. En tal crimen hubo involucrado un venezolano. En tal robo hubo involucrado un venezolano. En tal daño, en esta situación hubo involucrado un venezolano. Claro que los colombianos tampoco es que seamos peritas en dulces. También hay delincuentes colombianos, pero se han dedicado los medios de comunicación a resaltar la procedencia, la nacionalidad de la persona que cometió el delito. Entonces la sociedad va fortaleciendo esos estereotipos de los que venimos hablando. Ahorita vamos a jugar. Porque los medios de comunicación también contribuyen lamentablemente. ¿Por qué? Como te decía, resaltan más las cosas negativas que las cosas positivas. ¿Por qué no se escucha quizás en las noticias de que un venezolano emprendió, hizo esto significativo para la sociedad? Aquí por lo menos en Aguachica hay un venezolano, él es un mimo y él se dedica a hacer obras sociales. ¿Por qué no lo resaltan? Sí, entonces mostramos esas cosas negativas desde los medios de comunicación
y no estamos dejando a un lado esas cosas positivas Sí, que realmente contribuyen a construir sociedad. O sea, podemos decir que los medios de comunicación están como promoviendo más los aspectos negativos que los Total. positivos. ¿Has generalizado alguna vez a los comportamientos delictivos de algunos inmigrantes? O sea, como uno los escucha, enseguida uno como que hace una generalización de todo. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues he tenido mis sí y mis no. Porque como te dije, yo tuve la oportunidad de interactuar con ellos en su país. Entonces, yo sé que no todos son así. Entonces, sí, me molesta muchísimo, me ha molestado muchísimo de que sean ellos los que estén haciendo las cosas mal hechas y creando esos estereotipos, como si fuera. Pero sé que no son todos, porque he tenido la oportunidad de interactuar aquí en Colombia también con alguna de ellas, personas muy pujantes, como el que te hablaba del mismo. O sea, él vaya se dedica a robar sonrisas, se dedica a hacer obras sociales, entonces, no todos. Bueno, me dijiste que solamente has tenido participación con chicos, o sea, no has conocido a alguien, digamos, una persona venezolana que esté involucrado en esas acciones, solo en cuestiones positivas. De que cuestiones negativas, de alguna forma uno se interactúa con él. O sea, sin que, o sea, no tiene un trato muy personal, pero sí lo tiene uno quizás el que pasó por la calle, que ya sabe uno dónde vive, a qué se dedica, sí. Pero de interactuar así, de tenerlo como de una amistad, pues no. Pero sí, si uno sabe, uno conoce. Bueno, hemos llegado pues a la parte final de este ejercicio. Le agradezco muchísimo la participación activa de cada uno de ustedes. Sus respuestas y comentarios pues han sido muy puntuales, importante el trabajo investigativo de esta materia. Les agradezco, les voy a pasar ahorita un consentimiento informado, que pues ya anteriormente les había dicho que esto iba a ser grabado y iba a ser para que me regalen sus daticos y podamos diferenciarlo. Perdón por las fallas técnicas. No, eso es normal con los niños. Pero sí es necesario. Porque esto es como la autorización que ustedes nos dan a nosotros de hacer todo. Pero por eso sí, pero tiene que quedar firmado. Y cada silencio. ¿Cómo es el asunto? Bueno, mira, ahí en sus manos tienen el consentimiento informado, que es como la autorización que ustedes me dan. Con anterioridad pues ya habíamos hablado para hacer la grabación, para utilizar sus nombres en esta grabación. Entonces ahorita pues me van a regalar las firmas de ahí, el nombre y la firma. Acá. Sí, señor. Bueno, estimado señor, ¿cómo mi nombre acá? Ah, pues me lo llevan por allá también. Hoy estamos a 18.
Mi nombre aquí, ¿verdad? Cordial saludo, mi nombre es Janie Contreras Quintana, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy, 20 de noviembre del 2023, me encuentro realizando una actividad pedagógica correspondiente al curso de Psicología Social, fase 4, componente práctico, práctica educativa y pedagógica, y soy del grupo 68. Les agradezco la participación en esta dinámica educativa y muchas gracias por permitir que este encuentro sea grabado y pueda utilizar sus nombres en esta grabación. Voy a realizar una pequeña presentación de cada uno de ustedes que me acompañan en el día de hoy. Quiero empezar con la primera participante y es María Luisa. Te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Rueda Jaime, tengo 26 años y soy secretaria ejecutiva. Ok, gracias. También nos acompaña Luis Fernando Romero. Cordial saludo, soy Luis Fernando Romero Pacheco, soy comerciante, actualmente tengo 26 años y pues estamos aquí prestos para colaborarle a la compañera Jamie, Ok, a muchas nuestra amiga Jamie. gracias. Bueno, este ejercicio es un ejercicio práctico, tiene fines educativos. El objetivo principal es conocer la percepción que ustedes tienen acerca de los migrantes en su comunidad. Mi grupo focal está conformado por ustedes y les voy a realizar 5 preguntas que contestarán. Les tomará aproximadamente unos minutos. El proceso es estrictamente confidencial. La participación de cada uno de ustedes es voluntaria y muy valiosa para este estudio. Para que haya un diálogo respetuoso de las opiniones de los demás, es necesario que escuchemos atentamente. Tienen la libertad para expresar sus ideas o pensamientos respecto al tema. No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada uno, pues, de ustedes tiene visiones diferentes sobre el tema y no están obligados tampoco a contestar cierta pregunta si no lo desean. Bueno, entremos en el tiempo de las preguntas y empecemos con el primer participante. María Luisa, ¿cuáles son algunas de las creencias o estereotipos comunes que existen en la sociedad acerca de los migrantes? Bueno, yo creería que esto varía según nuestras creencias y según los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, algunas personas creen que son una carga económica, de pronto que son competencia laboral. Existen los estereotipos de que los inmigrantes quitan los empleos a las ciudades locales y que están dispuestos a trabajar por salarios quizás un poco más bajos, que es lo que hemos venido viendo a través del tiempo en nuestro país con nuestros amigos venezolanos. Ok, Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son algunas de las creencias o estereotipos comunes que existen en la sociedad acerca de los inmigrantes? Ok, como lo plantea la amiga María, yo creo también que la idea de que cada uno tiene de cierta población es subjetiva. Esto varía, depende pues al contexto donde nos relacionemos, ¿no? Porque hay veces que lo miran como una carga, como lo dice ella, hay gente que lo ve como una oportunidad en el crecimiento de la mano de obra. Muchas veces esta gente, como en el caso de los venezolanos, ellos cobran muy barato, muy económico, entonces pues en parte es beneficioso porque por lo menos yo que soy comerciante, yo necesito un muchacho que me descargue una mercancía o algo. Un colombiano no lo va a hacer por lo mismo que cobra un venezolano, o sea, me sale más económico contratar a alguien que en su necesidad se vea como forzado a ejercer ciertos cargos que no son pues muy, como digo, muy formales, por decirlo así. Ok, ¿de dónde creen Hay ustedes otros. que provienen esos estereotipos?
Bueno, yo creo que por la desinformación o la falta de análisis integral, porque yo creo que en ocasiones la falta de una información precisa sobre el impacto que estas personas tienen en nuestra localidad, por decirlo así, porque a veces las personas, como te decía, lo ven como un impacto económico, pero no se dan cuenta que también pueden aportar a nuestra economía a través del trabajo y a través del consumo. Entonces yo creo que en parte la desinformación. Ok, Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Cómo es la pregunta, ¿De perdón? dónde creen que provienen los estereotipos? ¿De dónde crees tú que proviene eso? Bueno, el estereotipo se lo dan la fama, ellos se dan la fama. Muchas veces hay personas que vienen con la mejor intención de trabajar, de aportar al país de donde van a entrar, pero entonces hay unos pocos que realmente, como decimos en Colombia, la embarran. ¿Por qué razón la embarran? Porque cometen actos ilícitos, asesinatos, robos, y eso pues de cierta manera causa descontento en la sociedad. Claro. ¿Cómo los estereotipos pueden generar un impacto en las actitudes y comportamientos de los inmigrantes? O sea, ellos ya saben y conocen qué es lo que nosotros pensamos, ¿sí? ¿Y cómo creen ustedes que eso les puede a ellos afectar en su actitud y su comportamiento? Pues mira, yo personalmente te diría, por lo que de pronto uno ha vivido eh, en su vida cotidiana y a veces ellos terminan comiéndose el cuento de lo que la gente dice. Por ejemplo, me pasó que a un amigo contrató ¿qué? A un inmigrante venezolano y ya le decían que él era flojo, que él era flojo, que él era flojo, que él era flojo, y perezoso y le gustaba ganarse el dinero pues fácil. El muchacho no es que fuera flojo, sino que de tanto como que la gente le decía y le decía, él terminó comiéndose el cuento y no quería hacer absolutamente nada, terminó siendo desobediente y haciendo lo que él quería. Pero otras personas que lo conocían decían que en su país sí era trabajador y hacía de todo para ganarse lo que podía. Ok, ahí vemos un claro ejemplo de cómo esos estereotipos marcan la vida de las personas, ¿no? Sí. Luis, ¿qué puedes decir acerca de eso? ¿Cómo crees tú que eso puede impactar en las actitudes y comportamiento de ellos? O sea, como nuestras creencias, Los estereotipos que hay, o sea, las etiquetas que ya, la imagen pues que tenemos ¿cómo lo acerca. ven? Bueno, pues yo creo que ellos, pues en parte, como todo, ¿no? Porque es que a veces cuando nosotros migramos a otros países más desarrollados, eh, hay cierto temor y uno lo siente, uno por lo menos cuando uno sale al extranjero, como que hay cierto estereotipo ya y uno lo lee, porque, o sea, yo soy colombiano, entonces yo vengo a hacer el malo y uno se lo cree, como lo dijo la compañera. Y eso como que entra en la psique y muchas veces uno se pone nervioso y actúa conforme a lo que el otro piensa. O sea, el comportamiento de uno se ve afectado por lo que creen que uno es. Entonces, Como de el cierta manera, señalamiento. sí, te entra como el nerviosismo, como la vaina. Y tal vez los venezolanos también pensarán de que, ah, no, aquí en Colombia piensan pues que yo soy una persona deshonesta, floja, que no me gusta trabajar, que quiero ganarme las cosas fáciles y cuando realmente no es así. Pero de cierta manera se lo interiorizan. Bueno, de todo lo que hemos escuchado de ellos, porque hay muchos estereotipos, muchas percepciones, imágenes sobre ellos. ¿Cuáles creen ustedes que son los estereotipos más comunes sobre los migrantes y por qué creen que existen? O sea, podemos mencionar uno, dos, tres, no sé, los que ustedes Mm. más escuchen de ellos. Los estereotipos, ¿cómo me dijiste? O sea, ¿cuáles son los más comunes que, que existen, los estereotipos más comunes que existen sobre los inmigrantes? Bueno, por ejemplo, mira que yo estaba viviendo en Barranquilla y allá en este tiempo
llegó mucho inmigrante venezolano. Entonces uno allá en ese sector veía que estaba muy resaltado como les decían que eran criminales, ¿me entiendes? Entonces, si ya robaban a alguien, atracaban a alguien o se perdía a alguien en el sector, enseguida los culpaban era a ellos, los trataban como criminales y de ahí no los bajaban. O sea, ¿tú crees que ese estereotipo de criminales existe por qué? Porque de pronto, al ellos llegar a nuestro país, y de pronto ver la falta de oportunidades, de pronto quisieron buscar la forma de encontrar las cosas más fáciles, quizás. Y no digo que todos, algunos de pronto sí hacían parte de esta criminalidad, pero entonces ya la gente lo hizo de forma general. Y ya entonces decir en esa parte del sector donde yo vi que era un venezolano, era decir que era criminal. A todos lo generalizaban de esa manera. Okay. O sea, podríamos decir que existen pues por los actos que se han Exactamente, sí. presenciado de alguno de ellos. Sí, y no Listo. solamente en ese sector, porque yo creo que fueron muchas partes del país, en otras ciudades o municipios. Okay. Luis, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál otro estereotipo común conoces acerca de los migrantes? Bueno, nosotros siempre que tomamos el tema de la migración, siempre nos vamos como al tema de Venezuela, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados a que pues los que migran acá pues son los venezolanos en su mayoría, pero actualmente a nuestro país entran muchos migrantes que no precisamente van a entrar acá a Colombia a vivir. Lo toman como una vía para entrar al Darién y cruzar y llegar al norte. Entran migrantes de China, entran migrantes de Haití, de todos los países, entran por Colombia. Entonces, eh, eh, en el caso mío, yo he escuchado mucho, ¿no? De que hay migrantes que realmente trabajan y son honestos y se van y ya, tú no vuelves a saber de ellos. Y por eso mismo se crea como la percepción de que pueden ser malos, entra la desconfianza porque no les importa nada, si roban, pues se van. Uno no los vuelve a ver porque precisamente lo toman como, toman al país como una vía para llegar al norte, para llegar arriba, para cruzar el Darién y subir al norte. Entonces he escuchado mucho eso de que por ese motivo es que pues pueden cometer cualquier clase de delitos, sin importarles pues nada. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación suelen representar con precisión la realidad de los inmigrantes? ¿O a veces pueden promover estereotipos negativos sobre ellos? ¿Qué piensan de esto? Pues yo creo que puede variar significativamente y no se puede hacer una afirmación generalizada para todos los medios, ¿no? Sin embargo, se ha observado en varios contextos que los medios a veces tienden a promover estereotipos negativos sobre los inmigrantes, de pronto por el sesgo mediático o de pronto se enfocan en ciertas situaciones o la situación de algún problema que tiene ese país. Por ejemplo, es que no es que uno quiera como discriminarlos o algo, pero siempre uno pone como ejemplo a Venezuela, porque si te das cuenta, la situación, problema que ellos tenían allá, pues empezó todo esto que hoy se vive, ¿no? Ok. Luis, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Los medios de, ¿cómo es? Los medios de comunicación influyen. O sea, ¿representan con precisión la realidad de los migrantes o a veces tienden a promover estereotipos negativos? Yo creo que a veces, no todas las ocasiones, sí tienden como a tergiversar un poco porque, ¿por qué? Porque los medios de comunicación son un poder. Eh, en Colombia pasa de que o sea, los que manejan los medios comunicativos, y esto es como un poco mi idea política, ¿no? Como mi inclinación.
Los que mandan los grandes noticieros y canales televisivos son de alguna manera, los más inclinados hacia una política de derecha, ¿cierto? Entonces, al ver que Venezuela es un país socialista, que está en una dictadura, está dirigido por un señor que es más a la izquierda, entonces como para tirarle un poco la puya, porque como lo dije ahora, es un poder, los medios comunicativos, porque a través de ellos pues se manipula a la gente y se le llega y se le implantan ideales a la gente. Entonces, sí, se tiran pullitas y tratan de un poco de como de desviar otras problemáticas, porque esto es una problemática también, otras problemáticas y le dan más importancia a esto como para que la gente cree en su inconsciente de que, bueno, pero el socialismo es malo porque está pasando esto y esto, la gente se vuelve mala, la gente entra a otros países a robar, a saquear, ¿sí me entiendes? Como creando, implantando esos ideales. Ok. Buscando crear como ideologías de eso, de... Exacto, sí. Ok. ¿Alguna vez han generalizado los comportamientos delictivos de algunos inmigrantes? Yo personalmente no. Yo creo que cada persona actúa diferente por sus creencias, por sus ideologías y por muchas otras cosas. Entonces, porque uno sea el resto también no va a ser igual. Entonces, yo creo que en ningún momento yo lo haya hecho, ¿no? Personalmente yo tampoco. Yo pues creo que cada persona es diferente, cada persona aporta a la sociedad de diferente manera, sea para bien o para mal. He conocido a muchas personas buenas, he trabajado con muchas personas buenas, migrantes, me han aportado mucho a mi crecimiento personal también. Y no, pues son muchas veces la crisis los obliga también a delinquir y pues la falta de oportunidades los lleva pues a eso, ¿no? Pero no justifica nada, justifica, pero la pregunta que tú me haces, no, yo no hago eso. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de este ejercicio y agradezco mucho la participación activa de cada uno de ustedes. Sus respuestas y comentarios han sido muy puntuales y fortalecen este trabajo de investigación. Eh, yo les pasé vía, bueno, en el encuentro que tuvimos presencial, les entregué un formato de consentimiento informado, entonces agradezco que me lo llenen y me lo hagan llegar lo más pronto posible. ¿Listo? Eh, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento en esta actividad. Y pues también quiero agradecer muchísimo a la tutora que pues es la persona que nos llevó a realizar este ejercicio práctico que enriquece aún más nuestro aprendizaje y fortalece nuestro quehacer profesional como futuros psicólogos. Gracias.